rondincito. ¡Ey, Ángel Chuto! Hará bailar, a la que ya sabemos. Aunque sea escondida del marido, solo por el carnaval. Ya tú sabes, mijín. ¡Ey, ey, ey! ¡Ja, ja, hey! Risca guambrito, guamoteño runa, y copirixingui, shuti piyachangi. Risca guambrito, guamoteño runa, y copirixingui, shuti piyachangi. Cuya chanik pica, cuya chayamari, solteritas taca, kay carnaval pica. Cuya chanik pica, cuya chayamari, solteritas taca, kay carnaval pica. Dilas travieso, Alexander Cutubán, con esa 07, allá en Riobamba, solo con los carnavales, ya tú sabes, jaja. Ñucata con gana, mana pudiscangi, ñucata sakina, mana valiscangi. Ñucata con gana, mana pudiscangi, ñucata sakina, mana valiscangi. Maita con garingi, kay wamritutaka, maita reemplazangi, kay pichitutaka. Maita con garingi, kay wamritutaka, maita reemplazangi, kay pichitutaka. Ñuka maricani, cielota lunata rixite, vino runito, ya tú sabes mi amor. Vayan mis saludos allá en Norteamérica para mi primo Cristian Taday y para mi gran amigo Sargento Vaya. En esta partecita así, Luchito y Aucán, ponle sentimiento, así, así. Kaishukuna rico kupi, kaishukuna chapa kupi, hakuyayu kawarniku, rishu yayu kashunitu. Kaishukuna rico kupi, kaishukuna chapa kupi, hakuyayu kawarniku, rishu yayu kashunitu. Contra con lápiz rico, contra con lápiz chapaco, kay carnaval punjabi. Ñuka ladito tu shuya, ñuka kuchitu taquilla, kay carnaval punjabika, ubia shumi macha shumi, musandero ni kupipis, borrachoso ni kupipis, mana pita manchanichu, mana pita casunichu. ¡Que vive el carnaval, carajo! Otro año tomaremos, otro año gozaremos, todos juntos bailaremos, hasta luego carnaval. Ñami asha ubiascani, ñami asha machascani, kunancaña maririni, cachuguata tigrasiami. Mi gente linda de Cebadas, Guamote, Flores, Licto, Riobamba, nos vemos en los carnavales 2024. LAM 15, siempre pa'lante, digan lo que digan. Amigo y amiga, buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que usted se digne en recibirnos, estamos nuevamente con la oportunidad de poder dialogar sobre uno de los tópicos tan importantes como lo hemos anunciado, como lo hemos anticipado, lenguas indígenas y su presencia política, así lo hemos denominado. Y para abordar sobre esta temática nos acompaña uno de nuestros dignísimos invitados, como es Luis Fernando Garcés Velázquez. Hablar de Luis Fernando nos lleva a varios ámbitos, a pensar en que es un pedagogo,
es un lingüista, es un antropólogo, es docente, por supuesto, universitario de varios centros de estudio superior y ni qué decir de sus aportes en términos de obras, varias obras publicadas a su haber, artículos de investigación, artículos científicos, en fin. Les decía entre bromas y en serio y fuera del micro, creo que pudiéramos con Fernando hablar sobre tantos y tantos temas que en esta vez haremos un primer intento. Fernando, qué gusto por acompañarnos. Soy José Atupani, esto es Rixinacui TV. Bienvenido. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los que nos están, los y las que nos están viendo y escuchando. Y es un gusto estar aquí nuevamente y espero que muchas otras veces más. Muy amable. En esa perspectiva y en esa esperanza damos inicio entonces. Lenguas indígenas y su presencia política. Estamos en tiempos bastante especiales, o más bien, ¿cuándo no los ha sido? En este conflicto que está viviendo nuestro hermano país de Perú, y particularmente en la parte sur de Perú, en la parte norte de Bolivia. En días anteriores, los hermanos de Bolivia, los aymaras prácticamente, se encontraron con los suyos aymaras también de Perú y dijeron, bueno, a la final, nosotros somos una sola lengua, un solo pueblo. Y esto me llevó a pensar cómo esto nos permite a proyectarnos, a pensar desde la lengua, pero no solamente una lengua hablada, que ya es bastante, sino tener como presencia, pero esa presencia política en la vida y en la actualidad. Fernando, te escuchamos, bienvenido. Sí, gracias. Sí, bueno, efectivamente, hablar de las lenguas en general y hablar de las lenguas indígenas es un tema explícitamente político, ¿no? Sobre todo en nuestros países mononacionales y con una larga historia de homogenización hacia la población culturalmente diferente, la población que habla lenguas distintas y que se reconoce identitariamente diferente de ese mestizaje construido por el Estado-Nación. Y entonces, efectivamente, los grupos históricamente subordinados, uno de los elementos de los que pueden echar mano para construir su sentido de pueblo, de nación, de nacionalidad, en Bolivia se habla más de naciones, acá en Ecuador hablamos más de nacionalidades y pueblos, es la lengua. Pero también hay que reconocer que estamos en una situación crítica, ¿no? A nivel global, mundial, y a nivel de los distintos países, incluyendo el Ecuador. Pero evidentemente la lengua tiene un potencial tremendo porque es la evidencia de que justamente nuestros estados son realmente plurinacionales, aunque a veces la declaración queda en el papel y no se logra concretar, digamos, en las estructuras políticas de nuestros países, ¿no? Importante este señalamiento. Ahora, cuando nos referimos a las lenguas indígenas, lenguas originarias, en estos tiempos de Internet, en estos tiempos de la instantaneidad, en estos tiempos de la digitalización, de la globalización, ¿cómo podemos entendernos? Hay quienes dicen, pero ¿para qué hablar de las lenguas indígenas? Eso es pasado, eso es retroceder en el tiempo. Ahora tenemos que avanzar hacia el futuro, tenemos que modernizarnos, más o menos es lo que quieren decir.
¿Cómo entenderlos, Fernando? Bueno, somos modernos, ¿no? Todos, porque somos contemporáneos. Lo grave es que piensan que hablar una determinada lengua, habitar un territorio es como una cosa del pasado. Todos somos contemporáneos y todos somos modernos. Quisiera, antes de responder directamente tu pregunta, tal vez dar algunos datos que puede ser interesante para entender la situación en la que nos encontramos, ¿no? Tú sabes Por que favor. se declaró el año 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y luego de eso se ha declarado el Decenio de las Lenguas Indígenas, que es del 2022 al 2032. Nos encontramos al inicio, digamos, de ese decenio. ¿Por qué? Porque todas las lenguas indígenas del mundo están en una situación crítica, ¿no? En el mundo se hablan alrededor de 7.000 lenguas, ¿no? Algunos dicen que después de unos 80 años solo se van a hablar la mitad de esas 7.000. Y otros dicen que para mediados del siglo XXI, que es después de 30 años, solo se va a hablar la mitad, ¿no? Pero lo interesante es que en el mundo muchas personas hablan pocas lenguas y pocas personas hablan muchas lenguas. O sea, en el mundo somos una humanidad con una impresionante diversidad lingüística, pero es una diversidad amenazada. De esas 7.000 lenguas, 4.000 lenguas hablan los pueblos indígenas, o sea, más de la mitad. Y de esas 4.000, cerca 2.800 se piensa están en peligro de desaparecer, ¿no? Entonces esa es la situación crítica, digamos, y después podemos hablar del caso específico de Ecuador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente tenemos la idea de pensar las lenguas indígenas relacionadas con los hablantes indígenas que tradicionalmente viven en los territorios y que el proceso histórico de dominación los ha marginalizado especialmente en el área rural, ¿no? ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Que tenemos una importantísima presencia del mundo indígena en el ámbito urbano, ¿no? Tú debes de conocer tal vez a José Yungán, dirigente quichua de la costa y de Guayaquil, ¿no? Que según el censo del 2010, vamos a ver qué dice este censo, en Guayaquil solamente habrían 32.000 quichuas, pero el censo que han hecho los propios quichuas organizados en Guayaquil hablan de que al menos mínimo habrían unos 300.000 quichuas en Guayaquil. Y de Quito no tenemos datos exactos. Entonces hay una presencia muy fuerte en la ciudad, ¿no? Y efectivamente, por un lado, las lenguas están en una situación crítica, ¿no? De vulnerabilidad, se dice, que después de unas pocas generaciones pueden estar o desaparecer o en riesgo de desaparecer, inclusive una lengua mayoritaria como el quichua. Pero por otro lado, el quichua mantiene ciertos espacios de vitalidad en las ciudades y también en eso que se llama el mundo moderno y el mundo digital, ¿no? Y esta es una prueba, ¿no? Estamos en una radio digital, ¿no? Conducida por un quichua y con una audiencia quichua, etcétera, ¿no? Hoy en día hay una fuerte presencia de las lenguas indígenas, sobre todo del quichua y el shuar, algo del safiki, en medios digitales, virtuales. Hay comunidades virtuales en el Facebook, hay una cantidad impresionante de música producida en lengua indígena. Solo como un ejemplo, hay un video que se llama Solterito de Sanay, que, bueno, no lo he visto, no he visto cuántos seguidores tiene desde hace unos 2 o 3 meses, pero les aseguro que ya tiene más de 5 millones de visualizaciones, ¿no? Entonces, las lenguas indígenas también se están moviendo en el mundo de la modernidad y también están tratando de conquistar, digamos, hay una conquista también de la población indígena a través de estos medios virtuales. Entonces, tenemos estas dos situaciones paradójicas. Por un lado, la disminución de hablantes, pero por otro lado, esfuerzos de que esas lenguas se usen a través de distintos medios y contextos, ¿no? Entonces, esa idea de que las lenguas son del pasado, ¿no? Son absolutamente modernas, igual que todos, ¿no?
estamos dentro de un estado, el Ecuador, como resultado de un proceso de lucha permanente desde el 98, del 2008 a la final, ha logrado que el Estado ecuatoriano tenga ese carácter de plurinacional, intercultural, multilingüe, en fin. Esto definitivamente es una lucha, si se quiere, dejar atrás el estado monocultural. ¿Qué es lo que ha hecho o han hecho los estados en general, y el nuestro no se ha escapado de allí, respecto a las lenguas originarias? Si Ujú. pudiéramos brevemente remontarnos a algún momento histórico para poder comprender, Fernando. Sí, yo diría que lo que se ha hecho, más que por venir desde una voluntad desde arriba, por decirlo así, del Estado, ha venido por la lucha de los propios pueblos y en este caso de los hablantes de las lenguas, ¿no? Eh, toda la política colonial fue una política asimilacionista, eh, utilitarista de las lenguas, ¿no? Los misioneros aprendieron las lenguas indígenas, escribieron diccionarios, gramáticas, pero para usarlos para su proyecto, en este caso de evangelización y adoctrinamiento. El Estado republicano, conservador y liberal, le interesaba muy poco las lenguas y, por supuesto, los propios hablantes, los grupos indígenas, ¿no? Y lo que tenemos han sido iniciativas más individuales, ¿no? En la colonia, en la república, sacerdotes, curas, intelectual, alguno que otro intelectual. Y ya en el siglo XX, con las luchas desatadas, por ejemplo, por la educación intercultural bilingüe, cuando se crea en noviembre de 1988, era una educación intercultural bilingüe como parte de las luchas y reivindicaciones de los pueblos y nacionalidades, no era una oficina del Estado, ¿no? Era un proyecto, era parte de un proyecto político, digamos, ¿no? Eh, y ahí hubo, creo yo, un importante esfuerzo, interesante sobre todo porque esa Dirección Nacional de Educación Bilingüe de toda la década del 90 eh, era casi un modelo en la región, pero porque tenía una importante autonomía, ¿no? Pedagógica, financiera, administrativa, etcétera. Que luego eso se anuló, desapareció. ¿Qué tenemos entonces ahora que justamente con la declaración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el Estado ecuatoriano lo proclamó con bombos y platillos, pero se hizo prácticamente nada, ¿no? Un Estado plurinacional es un Estado, o debería ser un Estado, donde se respeten las decisiones de los distintos colectivos políticos, principalmente, no solo, pero principalmente de los pueblos y nacionalidades. Y eso estamos lejos de cumplirlo, ¿no? Esos pueblos y nacionalidades son los que deberían marcar también las directrices con respecto a sus lenguas. ¿Cuál es el resultado de eso? En el Ecuador se dice que tenemos 14 nacionalidades indígenas, pero de esas 14 nacionalidades, 13 hoy en día hablan lengua indígena y una nacionalidad reconocida, la Andoa o Andua, que ya no se habla. El año 2012 falleció el último hablante de esa lengua, y tenemos hoy en día otra lengua que está a punto de también desaparecer, es la lengua zápara, que tiene 3 hablantes. Una de ellos es una anciana con una especie de demencia senil que ya se desconecta a ratos y ya casi no puede ya hablar en su lengua, y que se mueren estos otros 2 ancianos y desaparece la lengua. El Estado ecuatoriano ha hecho muy poco. Yo sé que en el Perú ha habido esfuerzos interesantes, por ejemplo, de lenguas así a punto de que se mueran los últimos hablantes, de una fuerte inversión de recursos, personal, etcétera, para tratar de revivir, digamos así, o revitalizar esa lengua. Aquí se ha hecho muy poco
con esas dos lenguas, que es el caso extremo, pero hay varias otras, ¿no? Siona Secoya, el Paicoca y Baicoca son lenguas de 700 hablantes y así, ¿no? Hay varios ejemplos críticos, ¿no? Realmente pensar en esos números y pensar en esos hablantes también nos lleva a varias otras preocupaciones. Estamos con Fernando Garcés, académico, investigador y obviamente hombre que ha cultivado una serie de investigaciones alrededor de lo que es el tema de la lengua, la cultura, entre otros. Quizá aprender una lengua implica varios retos, implica varias, que digamos, en definitiva, ya no siquiera el interés de la persona, sino del entorno, así como es en la familia, uno no aprende solo uno metido en el cuarto, sino cuando habla con el papá, la mamá, los entre hermanos, los vecinos y así en el entorno. Pero si no hay ese espacio, ¿cómo aprende? ¿Dónde aprende? ¿Cómo? Ujú. Ni en los medios de comunicación, cuando deberían ser los espacios de donde se difunda, donde se escuche, donde les vayan encariñando, así como suelen decir. ¿Qué podemos pensar? Y tal vez dentro de sus hallazgos o puede traer alguna experiencia de cómo aprenden en otros espacios, en otros territorios, una lengua que era suya, pero que ya ha estado siendo olvidada, una lengua que no era suya, pero que al final han podido aprender. Sí. Bueno, lo que tú dices, José, es exactamente el tema del aprendizaje de la lengua, ¿no? Y yo, bueno, mis amigos, mis relaciones con muchos compañeros quichuas y los que he ido encontrando, pues tú sabes que estuve varios años viviendo en Bolivia y con quienes me he vuelto a encontrar, le digo, ¿y tu hijo habla quichua? Me dice, no, pero sí le enseño, sí le enseño, le digo guasi, alcu. Entonces no se trata de enseñar, en realidad si uno habla quichua, la cosa es simplemente hablarles a los hijos en la lengua, porque como tú dices, exactamente, es el entorno, es la familia. Todos hemos aprendido una lengua sin que nos enseñen, sino simplemente estando ahí en el contexto en el que se habla. Pero lamentablemente el gran problema justamente de la disminución de hablantes es lo que los lingüistas, los sociolingüistas dicen, el corte en la transmisión intergeneracional, es decir, cuando los padres ya no les hablan en la lengua a sus hijos. Según los datos del censo del 2010 y según una encuesta que hicimos en la universidad, alrededor de, no, creo que es el 30 o 32% de los que se autoidentifican con un pueblo o nacionalidad no hablan la lengua de ese pueblo o nacionalidad. Ese es un fenómeno nuevo, ¿no? Antes aquí en el país, ser quichua, por ejemplo, ¿no? Ser shuar o guarani, guau, etcétera, identificarse con un pueblo de nacionalidad significaba hablar esa lengua. Hoy en día, de cada 10 que se autoidentifican, por ejemplo, como quichuas, no hablan el quichua. Y muchos de ellos, más bien después, en la adolescencia o en la juventud, algunos haciendo estudios universitarios, repolitizan, digamos, su identidad y quieren reaprender la lengua, ¿no? O la tienen, como se dice, como pasiva, como dormida en su cabeza, porque la han escuchado de alguna manera, pero todavía no tienen fluidez. Eh, y bueno, hemos perdido por un lado algunos espacios que había de enseñanza en lengua, pero curiosamente, y esto está todo en, en experimento, yo diría casi, curiosamente a partir de la pandemia hubo una explosión de gente voluntaria que buscaba enseñar la lengua a través de medios digitales, ¿no? Una cantidad impresionante de jóvenes activistas, yo, bueno, lo que más conozco es del mundo quichua,
Hay una iniciativa, por ejemplo, en Otavalo, de Quichua.net, que dirigen Sacha Rosero y Aligua Pazmiño, que en el 2020 lanzaron un curso de quichua básico en el que llegaron a tener 25.000 inscritos, ¿no? Perdón. Y así, personas individuales. Hay un activista también impresionante que hace videos, que está en el YouTube, en el Facebook, José Luis Maigua, que tiene su página Ñuca Quichua, que es impresionante, tiene más de 120 videos, ¿no?, sobre el quichua, o sea, y hay muchas iniciativas de gente de Cañar, de Chimborazo, de varios lugares. Entonces, claro, esto es como que se está construyendo, ¿no? Y lo interesante es que estos espacios no solo son para los gringos o mestizos que quieren aprender la lengua, sino para los propios jóvenes que se autoidentifican como quichua, pero que han perdido la lengua, ¿no? Y solo como un dato, también a propósito de este tema, el otro día un amigo mío que tú también lo conoces, Armando Muyulema, me decía que en Estados Unidos hay 50 universidades que enseñan entre quichua ecuatoriano, quechua peruano y quechua boliviano. Imagínate. Entonces, bueno, esa es la situación. No voy a hacer propaganda, pero nosotros también en la Universidad Politécnica Salesiana también tenemos un curso de quichua y nos hemos lanzado a ofertar el curso de quichua también por medios virtuales, ¿no? Entonces, pero eso es un terreno que estamos todos como buscando, probando, ¿no? Porque claro, hoy en día, digamos que casi, o sea, cada vez más la gente se mueve, los jóvenes también, y los jóvenes indígenas se mueven en el mundo virtual, ¿no? Y esto es un proceso que, aunque hay una inequidad en términos digitales de acceso a la tecnología, lo que llaman la brecha digital, también es cierto que cada vez más la gente vive estos dos mundos, el mundo de la presencia física y el mundo en el que estamos ahora, ¿no? El mundo digital, virtual, ¿no? Quiero de alguna manera un poco insistir, bueno, algo ya habías manifestado y también ya lo he topado, este tema siguiente. En el Ecuador, obviamente, hay 14 lenguas indígenas, así es lo que conocemos, y el Estado, bueno, tiene este carácter plurinacional, intercultural, multilingüe, en fin. Esto pudiera pensarse en el mejor de los casos de que una de sus prioridades, entre tantas, obviamente es la vigorización de estas lenguas, debería ser la revitalización de las lenguas. Sin que vayamos todavía a educación intercultural bilingüe, que luego toparemos, pero en otros aspectos, en otros ámbitos, en otros espacios, ¿en qué medida el Estado ha sido promotor, ha sido gestor, ha sido impulsor de vigorizar o ha sido lo contrario? Sí, digamos que hay experiencias de política lingüística desde arriba, digamos, el Estado que dicta normas, leyes y se busca aplicar. Que es el caso de la mayoría de los estados latinoamericanos, pero cuando los propios grupos, en este caso indígenas, se apropian de esos procesos, pueden llevar adelante procesos interesantes. Hay muchos espacios que más bien surgen desde las propias iniciativas, ¿no? de los hablantes en este caso. Hay experiencias muy interesantes, por ponerte un ejemplo, en Colombia hay las experiencias de lo que se llaman los nidos, y algunos también dicen los nichos lingüísticos, ¿no? Que son esta reinserción, digamos, de niños y jóvenes indígenas que han dejado de hablar en la lengua, se reinsertan en comunidades hablantes, ¿no? O sea, se van a vivir un tiempo en una comunidad hablante para reaprender la lengua.
Eh, a veces son iniciativas que conjugan Estado con ONGs o iniciativas, por ejemplo, en Bolivia, una iniciativa interesante con los uros, ¿no? Del lago Titicaca, ¿no? Hay tres grupos uros y uno de ellos pues, son los Uchumatacus, que están a la orilla a las orillas del lago Titicaca, que prácticamente habían dejado de hablar su lengua, y el contacto con los uruchipayas, que están más al sur, ha llevado adelante un proceso muy interesante de revitalización, todavía básico, pero muy, muy importante. Y eso se ha hecho en una relación interesante el Estado Plurinacional de Bolivia con la Fundación Proiba Andes, que tiene muchos años trabajando temas de educación bilingüe, ¿no? Eh, Así, en el Ecuador es muy débil, es tremendamente débil, por no decir ausente, en realidad, la presencia o el apoyo del Estado a la revitalización lingüística. Puede ser que me equivoque, pero lo que yo sé es muy, muy, muy débil, prácticamente es ausente. Lo que tenemos en esfuerzos de revitalización son iniciativas o de personas o de comunidades, ¿no? A veces de instituciones, algunas universidades que pueden desarrollar. Hay algunas instituciones muy interesantes, pero debido a personas, ¿no? La católica, pero más que la católica es Marlene Abud, que es una gran sociolingüista, por ejemplo. Ella es la que lleva adelante su, su programa Oralidad-Modernidad. Eh, Hasta en la San Francisco hay cursos de quichua que lo lleva adelante Simón Floyd con Cuimi Tambaco, y en fin. Pero como te digo, en el caso ecuatoriano, el Estado está ausente en una política lingüística comprometida con los pueblos indígenas. Y espero equivocarme, pero yo diría totalmente ausente. Estamos, amigo y amiga, conversando con Fernando Garcés. Él es académico, pedagogo, lingüista, y nos hemos separado este tiempito para poder abordar sobre la presencia política de las lenguas indígenas o de las lenguas originarias. En esta siguiente inquietud, Fernando, quisiera escuchar de su parte una lectura respecto a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe actualmente, o la aplicación de educación intercultural bilingüe, o la vigencia del sistema de educación intercultural bilingüe, que a la fecha de hoy, bueno, han cumplido prácticamente 35 años. Hay quienes sostienen que a la final ha habido un gran desempeño porque se ha hecho esfuerzos. Ahora hay planteles educativos denominados interculturales bilingües, en fin. Pero como que toca escarbar algo para decir, bueno, a ver qué tan efectivo es esta maravilla. Hay quienes dicen, bueno, desde que empezaron a entrar los niños a las escuelitas interculturales bilingües, en lugar de aprender, como que más bien se han acelerado en no mantener. No con esto quiero decir que antes de que nazca educación intercultural bilingüe también era una maravilla. Al contrario, era algo así como un sacrilegio seguir utilizando las lenguas originarias en los planteles educativos, salvo excepciones, será con seguridad. ¿Qué opinión le merece, Fernando, este señalamiento que le estoy haciendo? Sí, yo creo que tendríamos que hablar en general tal vez decir, la institucionalización de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Porque esta institucionalización de la educación intercultural bilingüe ha pasado por varios momentos, ¿no es cierto? Coyunturas políticas, históricas, ¿no? Entonces, educación intercultural bilingüe no es lo mismo hablar hoy que hace 5 años, hace 10 años o hace 20 años, ¿no? Esa es la primera cosa. Entonces, eh, digamos que hemos vivido 2 o 3 momentos diferentes, ¿no? Un momento
muy importante de impulso a la educación intercultural bilingüe, que como decía tenía un carácter político muy fuerte, porque significaba una instancia con un alto nivel de autonomía, aún siendo parte del Estado, sin embargo, con un alto poder de decisión desde las organizaciones indígenas, ¿no es cierto? En un momento en que se produjo mucho material, creo que había mucha creatividad, muchos esfuerzos, intentos, etc. Pero hubo también un momento de este, en que la política estatal eh, prácticamente subsumió la educación intercultural bilingüe en el aparato estatal, quitándole su identidad específica, lo que podría parecer cosas muy sencillas como lo que llamábamos o se llamaban las escuelitas, ¿no? Que claro, se decía, no, pues son escuelitas, ahí no se aprende nada, pero que cumplían función específica dentro de las comunidades y fueron absorbidas, digamos, por esta mega política de las escuelas milenio, etcétera, ¿no? Y en ese proceso yo creo que hubo un alto grado de desprestigio de la educación intercultural bilingüe al interior de las mismas comunidades. Es triste decirlo, ¿no? Pero yo tengo varios testimonios, sobre todo de padres de familia, ¿no? Que dicen cuando yo volví al Ecuador, que varios me decían, no, yo no quiero que mi hijo o mi hija estudien en una escuela de IB porque no se preparan para estar al mismo nivel del Mishu del pueblo, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo conjugar esa especificidad de la educación intercultural bilingüe en términos de los conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades con este deseo que también hay de que esa educación sea de calidad en términos de que puedan compararse positivamente con los que estudian en otro sistema? Y, y lo que tenemos ahora es eso, ¿no? Una educación intercultural bilingüe bastante tibia, tímida, me refiero a las unidades educativas que se definen así. Y en las últimas mesas de negociación de las organizaciones indígenas, campesinas, originarias, con el gobierno, tengo entendido que se declaró la restitución de la autonomía de la Secretaría, pero creo que en la práctica eso todavía no se efectiviza. Y creo que si se llegara a efectivizar es el momento para replantearse muchas cosas de la educación intercultural bilingüe. La misma política de lenguas, cómo enseñar hoy en día en este contexto que tú mencionabas, del mundo digital, que también está de una u otra manera presente en los territorios, en las comunidades. Cómo pensar el tema de las lenguas, ¿no? ¿Qué variante de lengua enseñar? ¿Qué función cumple ahí la escritura? Recuerda que en el 80 fue un tema, en la década del 80 era un tema importantísimo, el tema del sistema de escritura unificado, ¿no es cierto? Que nuestro Yachak Lucho Montaluisa conoce tan bien. Pero bueno, hoy en día, ¿cómo pensamos esto, la enseñanza de las lenguas en la escuela? Cómo eso se relaciona con el manejo del castellano que está tan presente hoy en día también en las comunidades, en los territorios, cómo pensamos el tema de los conocimientos, ¿no? ¿Qué conocimientos? ¿Cómo trabajamos en las escuelas de educación intercultural bilingüe los saberes y conocimientos propios de las comunidades, pero al mismo tiempo debatiendo o negociando o relacionándose con esos conocimientos llamados científicos del mundo occidental, etcétera? Entonces creo, y cómo pensamos una EIB también para los contextos urbanos, por lo que te decía antes, ¿no? En Quito hay varias escuelas de educación intercultural bilingüe. En Guayaquil, que yo sepa, al menos hay 5 escuelas de educación intercultural bilingüe. Entonces, ¿cómo pensamos la educación intercultural bilingüe en las ciudades, no solo en el campo? Entonces, creo que es el momento de pensar más bien, de repensar como un nuevo desafío, ¿no? Cómo pensar hoy en día la IB en este nuevo contexto en el que nos encontramos, ¿no?
Ese, bueno, es mi opinión. Fernando Garcés, académico y estudioso de la lengua, la cultura, entre otros. Estamos cerca de concluir este importante diálogo. Fernando, quizá yendo hacia otro temita que hemos hecho también referencia en este programa, pero quizá escuchar con mayor énfasis. Hay el discurso o hay así concebido, digamos, de que los pueblos indígenas somos orales y que a ratos por justificar algo o a ratos también porque efectivamente así lo es, nos hemos quedado con esto porque somos cultura oral y por lo tanto, etcétera. ¿Qué decir de la oralidad escrita a la oralitura audiovisual? Creo que es una de sus obras. Ya que estamos hablando del mundo digital, ya que estamos hablando de todo el tema del internet, en fin, ¿qué es lo que podemos un poco dar como pinceleadas? Voy a hacer propaganda. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este es un libro que acaba de publicarse hace poco, se ha presentado en Quito, en Cuenca y la semana pasada en Otavalo. Bueno, está de venta en físico en la librería Viayala, pero también se lo pueden descargar virtualmente si ponen repositorio UPS y ponen el nombre Oralidades y Escrituras Quichuas, se lo pueden descargar gratuitamente. Importante. Es un premio para los que Que nos están digamos viendo. oyentes y videntes de este espacio. Sí. Gracias, Fernando. A ver, sí, bueno, voy a hablar a propósito de este libro que se llama Oralidades y Escrituras Quichuas, ¿no? Por favor. Y tiene que ver con eso, que bueno, ha sido tanto nuestro esfuerzo de querernos igualar a las lenguas modernas, desarrollando una escritura, que nos hemos olvidado del mundo de la oralidad. Y el mundo de la oralidad también es este, por ejemplo, ¿no? O sea, la oralidad tiene múltiples lugares, funciones, formas, y nos hemos olvidado de aprender, ¿no? De ese mundo de la oralidad. Pero además, tenemos el problema, digamos, que es un problema un poco que arrastramos de nuestra herencia colonial, ¿no? De pensar la escritura solo en términos de escritura alfabética, ¿no? En el mundo andino habían y hay varios tipos de escritura, ¿no? Y bueno, no sé si sabes, pero yo en Bolivia los últimos años trabajé sobre eso y encontré un mundo fascinante de expresiones de otros tipos de escrituras ideográficas en discos de barro, en varias otras formas, en los textiles, en varias formas, ¿no? Y entonces, la cosa es que generalmente lo vemos como dos mundos separados, ¿no? La escritura es el prestigio, ¿no? Porque en la escritura podemos acceder al conocimiento científico, a las leyes, al mundo numérico, administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, como que la oralidad es tan cotidiana que a veces no le damos importancia. Nosotros ahí en este libro lo que tratamos es de ver son 9 capítulos de distintos autores, indígenas, extranjeros, mestizos, que de una u otra manera estamos vinculados con el mundo quichua, cómo hay una interrelación, ¿no? que puede ser muy importante para todos estos temas de revitalización de la lengua, de enseñanza de la lengua, de investigación, hay desde distintas perspectivas. Entonces, este término raro que ha mencionado José de las oralituras, ¿no? Una de las cosas que tenemos en el Ecuador es mucha producción de libros de tradición oral escrita, transcripción de literatura oral, ¿no? Cuentos, historias, leyendas, imashi imashi, etcétera, ¿no? Y está bien, pero hoy en día hay esta mezcla entre oralidad y escritura, y oralidad y literatura, o sea, la oralidad con el valor que se le da a la literatura.
Antes se decía que el valor de la escritura era que podía permanecer en el tiempo y trasladarse en el espacio. El libro puede permanecer en el tiempo y trasladarse al espacio. Bueno, esta conversación va a ser grabada, seguramente se subirá a la red y puede permanecer en el tiempo y trasladarse en el espacio. Entonces, hoy en día la tecnología nos permite también conservar el valor de la palabra oral con la gestualidad, etcétera, y poner, digamos, en el mismo nivel oralidades y escrituras. Y ese es un poco el mensaje de este libro, y por eso, bueno, en el artículo que escribí ahí se habla de oralituras, ¿no? Para mostrar cómo están tan relacionadas. Tokuy shunguan achkata yupaychani, tayta Fernando, kaypi kikinpag yuyayta, kikinpag nishun muskuykunata, shinallataq suqtaq munaykunatapish karashkamanta. Kutinkama nishun ari. Yupaychani kantaga mashi Josico tukuy chay uyahkunaman, rikuhkunaman, tukushunguan kankunata napani mashikuna. Esto es Rixinacui TV. Les agradecemos a Fernando Garcés por su gentileza de acompañarnos y reflexionando sobre este tema de las lenguas indígenas y su presencia política. Será en una nueva oportunidad cuando nuevamente abramos esta ventanita de Rixinacui TV. No se olvide en comentar, en suscribir, en compartir, en seguir, en dar un like. Bueno, hay tantas otras formas como usted bien puede también ser parte para que este mensaje llegue al mundo entero. Soy José Atupaña, esto es Rixinacui TV y decimos nunca más sin nosotros.